Hola, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Un miércoles más podemos estar juntos, promediando la semana, reunirnos, encontrarnos, ver a los hermanos. Es algo tan grato saludarles, saber cómo le va la vida y también reunirnos a orar por nuestros temas, las gratitudes y también para ver algo de la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos viendo el libro de Esdras, o como está en algunas Biblias, primera Esdras, porque en algunas Biblias Nehemías está como segunda Esdras. ¿Se acuerdan, no? Para ubicarnos en contexto es muy importante saber esto. Recuerdan que el reino de Israel con Salomón adquirió una preponderancia y una hegemonía mundial, pero luego el reino se dividió con su hijo Roboam y con el ministro de Obras Públicas, más o menos, que él tenía, el que se encargaba de hacer las obras públicas. Jeroboam puso su capital en el norte, ¿en dónde era? La capital del reino del norte, Samaria, claro que sí, ¿no? Y Roboam quedó en Jerusalén, en el reino del sur. En principio todos los sacerdotes se habían ido con Jeroboam al reino del norte, pero Jeroboam fue el primero de una serie de reyes nefastos que tuvo el reino de Israel, que también es llamado el reino de Efraín. Ustedes recordarán las historias de Acab, por ejemplo, de Jezabel, ¿no? De profetas como Elías, Eliseo, Amós, que fueron profetas del norte. El reino del sur, Roboam no fue un buen rey, pero el reino del sur tuvo reyes como Josías, por ejemplo, como Asa en su primer tiempo también, como Josafat, como Ezequías también. Pero también el reino del sur tuvo muchos reyes malos. Bueno, ¿se acuerdan que el reino del norte va a caer en manos de Salmanasar, rey de los asirios, por su pecado, como decían los profetas, ¿no? Y para elección del reino del sur. Dios esperaba, así lo declara Jeremías, que habiendo disciplinado tan duramente al reino del norte, el reino del sur pudiera arrepentirse. No pasó así, y unos 100 años después, el reino del sur va a caer en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este rey va a hacer 3 grandes incursiones, va a destruir el templo, ahí va a estar el rey Joaquín. Nosotros tenemos un hermano Joaquín, y es un nombre precioso, Joaquín. Sin embargo, el personaje bíblico fue espantoso, porque dejó de entrar a todas las tropas babilónicas, y mientras a él lo trataron como rey, él dejó que entren, murieron los generales, se destruyó el templo, fue terrible. Murió un montón de gente y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto va a ser terrible para los judíos, hermanos. Hasta el día de hoy los judíos recuerdan su historia como antes de la cautividad y después de la cautividad. Va a estar en el Salmo 137, por ejemplo, para ver la desazón que había en el pueblo. Dice que colgaban las arpas, no querían ni cantar, estaban en tierra extraña junto a los ríos de Babilonia. Pero Dios también había dicho por boca de Jeremías que esa disciplina iba a durar 70 años. Y al cabo de 70 años iban a volver. Era raro que esto pase porque el reino de Babilonia era un reino muy opresor. Pero el reino de Babilonia va a caer en manos de los persas, de Ciro, el rey persa. Dios va a llamar a Ciro, lo va a llamar mi siervo, porque usó a Nabucodonosor para disciplinar al reino de Judá, pero luego va a usar a Ciro para disciplinar a los babilonios. Van a hacer que caigan todos en manos de los persas, o sea que los judíos dejan de ser esclavos de los babilonios para ser esclavos de los persas, porque el reino cambió de dueño. Pero los persas tenían otra actitud hacia los judíos. Les dicen, vamos a dejarlo que vuelvan a su tierra y ponemos ahí un empleado que nos paguen impuestos, pero que vuelvan a su tierra, que reconstruyan el templo. Es más, vamos a ver acá, hoy vamos a ver los primeros 23 versículos de Esdras 8.
Los primeros 14, que vamos a ver primero, es una nómina de todos los que vinieron. ¿Por qué? Porque muchos se quedaron también. Ustedes recordarán la historia de la reina Hadasá, que tiene un nombre más conocido. ¿Es más conocido por su nombre? ¿Se acuerdan cómo se llamaba Hadasá? Bueno, se llamaba Esther, ¿no? Es un bajón que se la recuerda y que sirve el nombre por el nombre persa. Ella se llamaba Hadasá, que significa mirto. Bueno, si bien hay una historia muy linda de los que se quedaron, muchos hicieron una simbiosis con la religión judía y la religión babilónica, y muchas de la mitología que tiene la religión judía hasta el día de hoy tiene su origen en aquel tiempo, la Kabbalah, el Zohar y cosas muy oscuras que tienen que ver. El Talmud, hay un Talmud que es el Talmud babilónico, que los judíos le prestan mucha atención, ¿no? Está el otro Talmud, en donde tiene prevalencia el Rabí Akiva, que por lo menos fue un hombre fiel a Dios. En cambio, los que se perdieron ahí en Babilonia hicieron toda una simbiosis entre el paganismo de los babilonios y la religión hebrea. Pero bueno, vinieron. Y ahí nomás ya tenemos una aplicación, hermanos, porque Esdras va a contar acá los que vinieron, porque muchos se quedaron. Vamos a ver, el edicto del rey decía, bueno, vamos a ver, los primeros 14 versículos habla de los que vinieron, ¿no? Luego, cuando se preparan para venir junto a los ríos de Babilonia, ¿se acuerdan? Va a haber 3 vueltas también. La primera va a venir Zorobabel con Jesúa. Ellos van a venir. Recuerden que hay como 1500 kilómetros. Era se hacía a pie, con los animales, con todas las cosas. Primero Zorobabel fue un hombre que trabajaba para los persas, pero tenía su corazón con restablecer el templo. Va a haber una segunda vuelta, que es esta con Esdras, y va a haber aún una tercera vuelta con Nehemías para reconstruir el muro de Jerusalén. O sea, como fueron 3 deportaciones a Babilonia, también va a haber 3 vueltas a Jerusalén. Había que reconstruir todo, así que podemos sacar un montón de enseñanzas porque, por ejemplo, el templo tuvieron que hacer los cimientos de nuevo. Los babilonios lo habían destruido por completo y los saqueadores se habían encargado de llevarse todo lo poco que quedaba. Bueno, la cuestión que va a venir ahora en la segunda vuelta con Esdras. Esdras va a servir a un rey persa que es Artajerjes. No es el Artajerjes Longimano al que va a servir Nehemías, porque hay un periodo de tiempo grande entre Zorobabel, que vino primero, de luego que viene Esdras, bueno, Ageo y Zacarías, que van a acompañar este proceso como profetas posexílicos. Ellos van a dar cuenta de cómo inclusive empezando la obra de edificación del templo, se van a ocupar más de sus casas y se van a olvidar de esto. Pero a mí me parece muy significativo esto. Miren, vamos a leer, hermanos, Esdras 8.1, si me quieren acompañar, y si allá mis edecanes lo van a poner. Vamos a leer los primeros, entonces, 14 versículos, que es la nómina de los que vinieron. Dice así la palabra de Dios. Estos son los jefes de las casas paternas. Y noten esto, hermanos. Esdras va a poner los que van a venir, ¿no? Pero van a poner que son los jefes de las casas paternas. Yo le voy a pedir a las hermanas que se tapen los oídos, pero de manera especial quisiera hablarle a los hombres, hermanas. Hay una responsabilidad mayor de los hombres. Acá se mencionan unos 1.470 personas, pero vinieron mujeres y niños, así que venían un contingente con Esdras de 5.000 o 6.000 personas. Pero mire, estos son los jefes de las casas paternas. Hermanos, por supuesto, que hay sacerdotas, mujeres, y tanto bien hacen a la obra. Amén. Claro que sí. Han sostenido, sostienen la obra. Amén. Pero hay una responsabilidad especial con los hombres en cada familia, hermanos.
los jefes de las casas paternas. Hay una responsabilidad que no siempre estamos a la altura de la responsabilidad que Dios le ha dado a los varones. Gracias a Dios que por lo menos si no hay varones se levantan las mujeres, como pasó en el tiempo de Débora, ¿se acuerdan? Débora misma va a reconocer que no había entre los hombres ni una lanza. Dice, tuve que levantarme yo, una madre. Ella misma reconocía su excepcionalidad. Pero por supuesto Dios levanta a mujeres, pero justamente para humillar a los hombres que no cumplían con su responsabilidad. Dice Esdras 8.1, entonces, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, y de los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Parós, Zacarías, y con él en la línea de varones, 150. De los hijos de Paat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalía, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanam, hijo de Acatam, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Jehiel, Semaías, y con ellos 70 varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai y Sadbud, y con ellos 70 varones. Qué linda nómina para buscar nombre para los hijos, ¿no? Si alguien está embarazada, alguna mujer, o quiere buscar hermosa nómina. Pero mire qué interesante, hermanos, si bien son nombres que son tan ajenos a nuestra cultura, detalla Esdras los que sí vinieron. Muchos se quedaron quizás, bueno, Esdras era sacerdote, van a venir sacerdotes, van a venir algunos levitas, pero se van a dar cuenta en el pasaje que vamos a ir viendo, se da cuenta Esdras hace acampar unos 3 días para preparar todo. Imagínense lo que era preparar ese viaje, ¿no? Caminar 1500 kilómetros, así que lo hace acampar, hacen un raconto, él se habrá fijado, hay gente que son cocineros, hay gente porque había que durante 4 meses por lo menos, ¿no? Caminar hacia Jerusalén. Así que, pero él se va a dar cuenta que faltan levitas, la mayoría faltan, y en especial los que se encargaban de las tareas más serviles, como buscar leña en el templo, que eran los sirvientes del templo, los antiguos gabaonitas, ¿se acuerdan? Cuando vimos, o si han leído la historia de Josué, estos que engañaron a Josué, pero luego fueron parte del pueblo, y que Dios los va a tratar como si fueran sacerdotes. Saúl los va a matar, por ejemplo, porque ellos van a colaborar con David, e inclusive van a guardar la espada con que David había matado a Goliat. Se habían encargado los gabaonitas de guardar esto. Esto ofendió mucho a Saúl. Saúl estaba tan loco, tan fuera de eje, que va a matar en la ciudad de Nob. Y la Biblia los llama sacerdotes, no eran sacerdotes, eran hombres que se encargaban de buscar, eran aguateros y leñadores del templo. Vamos a ver que en lo que sigue, mire qué interesante. Bueno, primero, en Esdras 7 decía, acá vamos a tener una ampliación. Esdras 7:11, por ejemplo, dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en el mandamiento de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito, en la ley del Dios del cielo, paz, para por mí
es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Miren qué interesante esto, que estaba en el capítulo 7. La orden del rey, mire qué condescendiente que eran con los judíos, confiaba totalmente en Zorobabel, que ya había ido, y ahora en Esdras lo va a llamar escriba versado, Artajerjes, a Esdras, y dice de todos los sacerdotes y de todos los levitas, los que quieran ir, que vayan. Pero no vinieron todos. Mire qué cosa interesante. Uno puede seguir leyendo, por ejemplo, el versículo 15 de Esdras 8, ya en Esdras 8, en la segunda parte. Dijimos que los 14 primeros versículos hablan del detalle de los que vinieron. Desde el 15 al 20 va a hablar el cronista Esdras acerca de la realidad cuando acampó Esdras con toda la gente, durante 3 días preparan. Imagínense lo que era el protocolo que había que hacer para juntar y las familias, ¿no? Para 4 meses de viaje. Y él se va a dar cuenta que no hay tantos levitas y que no hay sirvientes. Mire, dice el versículo 15 de Esdras 8, dice, los reuní junto al río que viene de Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. En realidad había, porque en la crónica vimos, ¿se acuerdan que Leví fue un hijo de Jacob que tuvo 3 hijos? ¿Se acuerdan? Coat, Gersón y Merari. Los coatitas se encargaban de las cosas más sagradas, llevar los elementos de oro, por ejemplo. Los meraritas llevaban el templo, el tabernáculo, por ejemplo, todas las lonas, y los gersonitas llevaban todas las columnas. Bueno, ahí en el raconto hay descendientes de Coat, de Gersón, pero faltaba gente. Dice que no encontró Esdras entre los sacerdotes, no hallé ahí a los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Maali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari y sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Mire, Esdras se da cuenta que no había gente suficiente para hacer todos los sacrificios diarios, todo en esos 4 meses de peregrinación y cuando lleguen que estaban haciendo el templo. Mire cuál es la visión de Esdras. Habrá buscado cocineros, hay, muy bien. Gente de mantenimiento, hay, pero nos faltan gente que sirva en el culto. Tenemos muy poco. Y lo va a mandar llamar a Ido. Ido parece que era el jefe de los gabaonitas, de los sirvientes del templo, que estaba en un lugar llamado Casifia. ¿Se acuerdan que la orden del rey era los que quieran venir, que vengan? ¿No? Pero no vinieron ellos. Esdras se da cuenta que entre los que van a salir, faltan. Entonces los manda a sus principales que hablen a Ido, que era como el jefe de los gabaonitas, y le dice, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen? Y yo digo, pero esto será siempre en la historia del pueblo de Dios. A mí me parece que la historia de Ido en Casifia, hoy me parece que hay muchos idos en Casifia, probablemente estaban muy bien, como los persas le dejaban tener sus ceremonias allá en Babilonia, así se van a llegar a pervertir también.
pero parece que estaban cómodos. ¿Para qué venir, ir a Jerusalén? ¿No es cierto? Yo me imagino a este Ido hablando, dice, bueno, a ver, ¿quién va ahí? ¿Quién va ahí? No, yo no, que vaya otro, que lo haga otro, ¿no? Hermanos, a mí me parece que la historia de Ido y lo que pasó en Casifia es tan actual. Anoche tuvimos una reunión con los líderes y siempre tenemos eso, que siempre nos falta gente. Hermano, la mies sigue siendo mucho y los obreros siguen siendo pocos. El Señor dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Siempre. Nunca vamos a decir, bueno, ya tenemos gente suficiente. No es así. Ojalá que no haya entre nosotros idos que se están por ahí como escondiendo en Casifia, ¿no? Bueno, la cuestión que vamos a seguir, dice Romanos 12:4. Mire qué interesante este pasaje, hermano, para hablar de que no haya entre nosotros idos ahí escondidos en Casifias. Dice Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad o generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mire qué hermoso pasaje, ¿no? Y usted recordará, por ejemplo, 1 Pedro 4:10, que dice, cada uno, mire qué hermoso pasaje, hermano, cada uno, esto no deja a nadie afuera. El que se convirtió hace poco, el que hace muchos años, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos ecónomos, administradores de la multiforme, del poikilos de la gracia de Dios. Dice el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A mí me sorprendió que vinieron algunos sacerdotes, no todos, vinieron algunos levitas, no todos, pero no había nadie quien se encargue de la leña y el agua, que era el trabajo de los gabaonitas. Vieron que hay mucho, en la obra del Señor no hay tareas menores. ¿Amén? Es tan importante tomar la palabra, por ejemplo, como limpiar el salón. Que a veces nos cuesta más conseguir gente para limpiar el salón, ¿no? Bueno, también nos cuesta encontrar gente para tomar la palabra, pero que no haya idos, hermanos, y que no haya gente escondida en las casifias de hoy. Bueno, dijimos que tenía 3 partes el párrafo de hoy. La primera era la nómina, los primeros 14 versículos. Luego del 15 al 20, este descubrimiento en el raconto que hace Esdras, encuentra que no hay gabaonitas. Y ahora, fíjese qué interesante, el 21. Dice Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para nuestro bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Si ustedes, bueno, César nos va a seguir, y cuando llegan ahí a Jerusalén van a alabar a Dios, porque en el camino Dios lo va a guardar. Imagínense lo que eran 4 meses caminando entre lo que era ahora el reino de Persia, lo que era Babilonia, entre los ríos Éufrates y Tigres, y caminando hacia Palestina, hacia Jerusalén. ¿No? Imagínense, más en tiempos donde había tantos salteadores, saqueadores, había beduinos, no podían. Y bueno, Nehemías va también a traer una orden de Artajerjes II, el longuimano, pero Nehemías, por ejemplo, a Nehemías le van a dar toda una escolta militar,
¿Que era más espiritual Esdras que Nehemías? No, qué sé yo, a veces Dios obra de esta forma. Pero mire qué interesante lo que Esdras dice, vamos a ayunar. La verdad que tenía, ¿no es cierto?, cierto temor. Como siempre hay temor para enfrentar y hacer la obra, ¿no? Uno duda de la capacidad, duda de poder hacerlo, ¿no? Amén, siempre es así. Y bueno, ellos iban a encarar y mire Esdras, qué líder que era Esdras. Seguramente vamos a buscar, a ver, tenemos la comida para tenemos los animales, ¿sabe lo que es? Vamos a ayunar, vamos a orar por este viaje y por ayunar, hermano, ayunar, porque tuve vergüenza, dice, de pedirle al rey diciendo que Dios nos va guiando, ¿qué le voy a pedir escolta? ¿No? Nehemías lo va a hacer, así que no sé, no es algo que estaba mal, pero es loable que Esdras pone esto, hermanos. Vieron que nosotros tenemos la sana costumbre de orar antes de comer, por ejemplo, pero hemos perdido orar en otras. Por ejemplo, cuando uno va a emprender un viaje, hermanos, siempre uno tiene que tomar un tiempo de oración. Cuando uno empieza un ministerio, cuando uno termina el ministerio, orar, dar gracias al Señor, reunirnos y dar gracias. ¿Cómo hizo Esdras? Ahora, Esdras no solo oró, fíjese por las cosas que oró. Dice, para solicitar camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. A mí me emociona esta oración. Y él convoca un ayuno. El ayuno no es práctica pentecostal, hermanos. Debemos ayunar. Yo sé que hay hermanos que ayunan. Yo las grandes decisiones de mi vida las he tomado en ayuno. Ustedes saben que hay ayunos de no comer, por ejemplo. Bueno, algunos lo hicieron 40 días. Como el Señor o como Moisés. Pero yo aconsejo que no se haga más de un día, porque no es el sacrificio, ¿no? Basta leer Isaías 58, el ayuno no es mortificar el cuerpo, si no sería igual que irse de rodillas hasta algún lugar, no es así. Pero es que yo tengo un recordatorio, no sé cómo son ustedes, pero yo cuando no como, ¿no es cierto?, el estómago me recuerda eso, y yo recuerdo que ese día estoy en una oración más intensa, más firme, ¿no? Y en una santidad mayor, ¿no? Hay otro ayuno que es el ayuno de Daniel, ¿se acuerdan? El que hizo el ayuno que dura meses, que es no comer solo legumbres, ¿no? Y hay otro ayuno que es el ayuno sexual, un ayuno que nace en el Antiguo Testamento. David mandaba ayunar sexualmente de mujeres, por ejemplo, antes de la batalla, y el apóstol Pablo dice que es bueno, de común acuerdo, privarse de algo tan sano en el matrimonio como el sexo para dedicarse a la oración. El texto de Nehemías 2:9, que yo decía que Nehemías sí trajo guardia militar. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di la carta del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Bien, enseñanza muy simple, hermanos. Esdras tenía que venir y reedificar el templo, hacer todo el servicio sacerdotal y sacrificial. Y esto tiene totalmente que ver con nosotros, si bien pasó hace tanto tiempo, porque el Señor cuando se refirió a su iglesia lo habló en términos de albañilería. Él dijo sobre esta Petra, o sea, sobre esta roca, que es lo que confesó Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. Y lo usa en términos así de albañiles. Así que ojalá estos humildes pensamientos sirvan para motivarnos, hermano, que no haya idos en casifias y vengamos todos a la obra del Señor. No hay nada más grande que Dios pueda usarte, aún en las tareas menores o que uno cree que son menores. No hay tareas menores. Porque si uno, por ejemplo, barre el templo y lo hace en la carne, es heno, madera y hojarasca. Es como si el que toma la palabra lo hace en la carne, acumula heno, madera y hojarasca. Vos encontrarás a alguien que toma la palabra y lo hace en el Espíritu, en el Señor, acumula oro, piedras preciosas, ¿no? En cambio, si alguien también barre el templo y lo hace para el Señor, oro, plata y piedras preciosas, en esa gran AFJP. Una vez le preguntaron a un misionero si el Señor pagaba bien su labor al verlo vivir tan pobremente. Y él dijo algo que a mí me emocionó. Él dijo, la paga no es mucha, pero el plan de jubilación es excelente. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado y bendito Dios,
gracias te damos en el nombre de Jesús por los ejemplos que tenemos en tu palabra. Ayúdanos a ser dispuestos a venir a trabajar a la obra, Señor, de acuerdo a nuestros dones, a nuestras capacidades. Danos el entusiasmo, la fuerza, las ganas, Señor, de que todos juntos podamos extender el reino de Dios en nuestro medio. Rogamos tu bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.